La noche era más oscura de lo habitual. No había luna, y las estrellas parecían haberse apagado, como si temieran lo que acechaba en la tierra. Gabriel caminaba por el sendero que llevaba al cementerio, sintiendo cada crujido bajo sus pies como un eco de los secretos que guardaba el pueblo. Los últimos días habían sido una tormenta de revelaciones, pero aún no tenía todas las respuestas que buscaba. Sabía que el tiempo se agotaba, y que cuanto más se adentraba en la historia de San Vicario, más atrapado estaba. Llegó a la verja del cementerio, donde las cruces viejas y torcidas se alzaban como sombras inquietas. La niebla cubría el terreno, envolviendo las lápidas y creando la ilusión de que las almas del pasado lo vigilaban. Sabía que Emilia Calderón estaba enterrada allí, pero no sabía por cuánto tiempo. Desde su regreso, la realidad parecía quebrarse cada vez más. Y con cada fisura, algo oscuro se filtraba en su mundo. Al cruzar la verja oxidada, escuchó un susurro. Se detuvo en seco, buscando el origen del sonido. Durante semanas, había estado oyendo voces, pero esta vez fue diferente. Esta vez no lo llamaban desde el abismo, sino que venían del pasado, de las tumbas olvidadas. Sus pies lo llevaron hacia una lápida casi escondida por la maleza. Cuando apartó las ramas, leyó el nombre grabado en la piedra: Alejandro Calderón. Alejandro, murmuró Gabriel para sí mismo, sorprendido por lo que veía. Alejandro Calderón era el hermano de Emilia, una figura que apenas se mencionaba en los relatos del pueblo. Nadie había hablado de él, como si su existencia hubiera sido borrada deliberadamente. ¿Por qué? ¿Qué papel jugaba en todo esto? Gabriel se agachó frente a la lápida, sintiendo la textura áspera de la piedra bajo sus dedos. Sabía que había algo importante en esa tumba, algo que le daría una pista para comprender el origen del mal que se cernía sobre San Vicario. Pero antes de que pudiera pensar más, un ruido detrás de él lo sobresaltó. ¿Buscando algo, Gabriel?, dijo una voz familiar. Se giró rápidamente. Era Clara. Su aparición lo desconcertó. Después de su trágica muerte, Gabriel había sentido alivio, pero ahora parecía que su espectro seguía presente, tal vez más fuerte que antes. Pero esta Clara no era un fantasma. Su cuerpo, su presencia física, lo desconcertaban. Creí que habías, empezó Gabriel, sin saber cómo continuar. Estoy aquí, respondió Clara con una sonrisa gélida. Y tengo muchas más respuestas de las que tú jamás podrías encontrar por ti mismo. Gabriel la miró con recelo. Sabía que Clara le había mentido, que había estado ocultando la verdad sobre su identidad. Pero ahora, su regreso lo dejaba en un estado de confusión. ¿Qué quieres de mí, Clara?, preguntó, sin disimular la tensión en su voz. Ella avanzó lentamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Lo que siempre he querido, Gabriel. Lo mismo que tú. Desvelar el secreto de los Calderón. Pero a diferencia de ti, yo sé dónde buscar. Clara levantó una mano, señalando hacia la lápida de Alejandro. Aquí yace la clave de todo, susurró, con una sonrisa torcida. Alejandro no fue un simple espectador en la tragedia de Emilia. Él fue el catalizador de todo lo que está ocurriendo ahora. Gabriel se acercó, sintiendo cómo las piezas empezaban a encajar. Alejandro no era solo un miembro más de la familia Calderón, era el centro del misterio. Y Clara, de alguna manera, lo había sabido todo este tiempo. ¿Por qué me ocultaste esto?, preguntó, mientras sus ojos viajaban de la lápida a los de Clara. Porque no estabas listo, respondió ella. Y porque necesitaba asegurarme de que no te dejarías consumir por la locura, como le ocurrió a tantos otros antes de ti. Pero ahora no queda mucho tiempo. La noche del ritual se acerca, y si no hacemos algo,
Emilia no será la única que regrese. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía confiar plenamente en Clara, pero tampoco podía ignorar lo que le estaba revelando. La conexión de Alejandro con todo lo que estaba ocurriendo era evidente, y eso lo colocaba en una situación más peligrosa de lo que había imaginado. ¿Qué debo hacer?, preguntó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Clara se inclinó hacia él, susurrando como si el mismo aire pudiera traicionarlos. Hay un lugar, bajo la iglesia de San Vicario. Un santuario oculto, creado por la familia Calderón para proteger sus secretos más oscuros. Allí encontrarás lo que necesitas. Pero no puedes ir solo. Necesitarás a los vigilantes, aunque desconfíes de ellos. Gabriel se apartó, tratando de procesar lo que había escuchado. Sabía que lo que le esperaba bajo la iglesia no sería fácil de enfrentar, pero si era la única manera de detener lo que estaba por venir, no tenía otra opción. Clara lo miró con una expresión indescifrable antes de girarse para marcharse. Cuando Gabriel intentó detenerla, algo lo detuvo. No sabía si era el miedo o una intuición más profunda, pero no la siguió. Sabía que pronto volverían a encontrarse. Horas después, Gabriel se dirigió a la iglesia de San Vicario, con la mente enredada en pensamientos sobre Clara, Alejandro y lo que había desenterrado en el cementerio. El camino hacia el santuario oculto no era desconocido, pero hasta ese momento, nadie había osado aventurarse allí. El pueblo hablaba en susurros de los secretos bajo la iglesia, pero Gabriel sabía que esos rumores eran más reales de lo que los aldeanos querían admitir. Al llegar, encontró a los vigilantes esperándolo. Parecían saber que él iría. En el silencio de la noche, uno de ellos, un hombre alto y delgado llamado Felipe, dio un paso adelante. ¿Estás listo para lo que vas a encontrar?, preguntó, su tono neutral. Gabriel lo miró con determinación, sintiendo como el peso de lo inevitable caía sobre sus hombros. No, pero no tengo otra opción, respondió. Felipe asintió, y sin decir más, abrió una puerta lateral en la iglesia que revelaba una escalera descendente, envuelta en penumbra. Gabriel respiró hondo antes de adentrarse en la oscuridad, acompañado por los vigilantes. El aire bajo la iglesia era frío y denso, como si cada paso los acercara a algo mucho más antiguo y poderoso de lo que podían comprender. Los pasillos de piedra desnuda los llevaron a una cámara central, donde en el suelo había grabados antiguos, símbolos que Gabriel no entendía pero que resonaban en su interior. Aquí es donde todo comenzó, dijo Felipe, señalando el altar en el centro de la cámara. Gabriel se acercó, sintiendo una presencia invisible que lo observaba. Sabía que no estaba solo. Y entonces, lo sintió. El eco de los condenados, aquellos que habían sido sacrificados en ese mismo lugar, susurros de advertencias que llenaban el aire, como si intentaran detener lo que estaba por suceder. Felipe rompió el silencio. Ahora, es tu turno, Gabriel.